cordial y respetuoso saludo a la directora. Mi nombre es Ernesto Marín. El propósito de este video es definir los modelos de agrupación, roles, funciones y estatus a partir de la lectura del libro Sociología del Derecho del profesor Ramón Soriano. El profesor Soriano inicialmente nos plantea que va a proyectar los temas de la sociología en el campo del derecho. Inicialmente introduce la definición de estructura social, considera que la estructura básica de la sociedad va a ser siempre la misma, que es producto de la contemplación de la realidad social, se considera un modelo abstracto y los actores no son conscientes. Otra definición es la definición de función social. Cada uno de los elementos de la estructura social ejecuta una tarea para satisfacer las necesidades del grupo en pro de su identidad y su mantenimiento. También nos introduce el concepto de disfunción cuando los elementos de la estructura social no están en pro, sino en contra de la identidad y el mantenimiento del grupo. Otros tres conceptos que introduce el profesor Soriano es el concepto de grupo social conglomerado y conjunto de sociales. Entonces el grupo social es un conjunto de personas que tienen alguna relación entre ellos, que tienen una organización así sea mínima y que obviamente tienen un fin común, una meta común. Él considera que esa es la unidad básica del análisis sociológico y las siguientes diapositivas se va a referir básicamente a los grupos sociales. Otra definición es el grupo de conglomerado, que también es un conjunto de personas, pero en este caso están unidas accidentalmente por un interés que se considera momentáneo, no tienen una organización y no tienen ninguna relación. En cuanto a los conjuntos sociales, pues considera que básicamente son listas de personas que tienen algún tipo de interés común. Más adelante, esos grupos sociales considera que clásicamente se dividen en comunidades y en sociedades. Más específicamente, vamos a ver en esta diapositiva la diferencia entre comunidad y sociedad. Entonces, comunidad es un grupo de sujetos, pero esos sujetos son insustituibles. Los sujetos valen por el valor en sí, por la función que realizan. Sus relaciones se dan a partir de relaciones integrativas. Esas relaciones están normadas por la tradición. Los objetivos atañen a la totalidad del grupo. Prima un ideal común. Usualmente las comunidades son pequeñas y el ejemplo que tenemos en este momento es un grupo ecologista. En el otro lado están las sociedades, que también son grupos de sujetos, pero en este caso los sujetos pueden ser intercambiables, se dan a través de relaciones impersonales, accidentadas, conflictivas, y por ende se dice que las sociedades requieren una fuerte reglamentación, y de ahí el papel del derecho en ese tipo de conflictos. Los sujetos son cada uno medio para los otros, prima un interés particular, y pues se considera que las sociedades, a diferencia de las comunidades, son más grandes porque pueden crecer. Un ejemplo, por ejemplo, las sociedades mercantiles. El profesor Soriano pues se pregunta qué posición ocupan los sujetos. Considera básicamente que los individuos son la base del sistema, y pues para responder la pregunta da estos dos términos, el término estatus social y el término rol. En cuanto al estatus social, se refiere a la posición que ocupa un individuo en relación con toda la sociedad, pero nos recuerda que ese estatus social no necesariamente está relacionado con la capacidad económica, está relacionado con el nacimiento, donde nació el individuo, el potencial adquisitivo, que eso sí tiene que ver con capacidad económica, los bienes, las influencias, el poder, el prestigio, el respeto, la profesión que él tenga. La función es el ejercicio de los derechos y deberes que implica el estatus, y nos da otra nueva definición, otra nueva característica del estatus social, y es que existe la posibilidad de movilidad entre los estratos. Hay estratos que son cerrados, donde esa movilidad es más difícil, y hay estratos abiertos donde la movilidad es más fácil. También nos habla de estratos originarios, que son los que se adquieren a partir del nacimiento, o hay estratos adquiridos que se pueden adquirir a través del trabajo.
También nos recuerda que las normas tienen un estatus, por ejemplo, las normas primarias tienen los roles sociales. Em, de acuerdo al tipo de estatus dominante, también se puede establecer qué tipo de sociedad hay. Cuando dominan los estatus originarios, o sea, los que se adquieren por nacimiento, pues se van a generar sociedades autoritarias y desiguales. Mientras que si dominan los estatus adquiridos, los que se han ganado con el trabajo, se pueden generar sociedades igualitarias y democráticas. Respecto al rol, entonces considera que el rol es el papel que debe ser ejecutado en la sociedad. El rol es lo que cabe esperar de quien ocupa una posición social. Puede haber rol de ciudadano, puede haber rol de padre, de hijo, de amigo, etc. Y un concepto nos dice que los derechos y deberes que establecen las normas son los roles jurídicos. Finalmente, dos frases del libro: el derecho como un tipo de organización vinculante y los grupos utilizan el derecho para su regulación. Las referencias son pues el capítulo 14 del libro del profesor Soriano. Muchas gracias.